Hola, 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 bienvenidos a mi canal. Bien, en esta oportunidad vamos a trabajar con estadística, la secuencia 3 de estadística, donde vamos a ver medidas de tendencia central. La primera oportunidad, ¿sí? En la primera secuencia lo que hicimos fue trabajar con población, con muestra, determinar la variable y clasificar variables. Ya en la segunda secuencia empezamos a organizar los datos estadísticos, ¿sí?, en tablas de distribución de frecuencia, donde conocimos, además de las variables, ¿sí?, teníamos la frecuencia absoluta, ¿sí?, que era la cantidad de veces que se repetía una respuesta. Teníamos la frecuencia relativa, que la frecuencia relativa es en relación al total, por lo tanto se obtenía a partir de una división entre la frecuencia absoluta y la totalidad de la muestra. Y además también teníamos la frecuencia porcentual, ¿sí?, que ese dato después nos va a servir para la parte gráfica, ¿sí?, nos va a determinar los sectores en las gráficas por sectores, o gráfico de torta. Bien, en esta oportunidad vamos a continuar, ¿sí?, haciendo análisis de estadísticas descriptivas. Hola, 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 bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a trabajar con la secuencia 3. Secuencia 3 que habla sobre el cálculo de variables y medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor un conjunto de valores. Representan un centro en el entorno al cual se encuentran ubicadas el conjunto de datos. El propósito de las medidas de tendencia central es mostrar en qué lugar, se ubica un valor sacado de un conjunto de valores, comparar un valor con el valor central y comparar valores entre varios grupos de datos. Las medidas de tendencia central más utilizadas son la media aritmética o promedio. Recuerden, vamos a reemplazar, ¿sí? Lo voy a poner promedio. Todo el mundo conoce la media aritmética porque es el promedio, ¿sí? ¿Cómo se calcula el promedio? Bien, el promedio se calcula a partir de nuestros datos, que estos datos tienen que ser numéricos. Por lo tanto, estamos hablando de variables cuantitativas, ¿sí? Para calcular el promedio lo vamos a hacer con variables cuantitativas. Eso sí, no aparece ahí. Ah, no aparece el símbolo de X techito. Bien, el símbolo, ¿sí?, para la media aritmética o promedio es la X con el techito, esto que está aquí, ¿sí? Eso que se muestra ahí, bueno, ese es el símbolo. ¿Y cómo se calcula? Sumando todos los datos, ¿sí?, y dividiéndolo por el total. En el ejemplo que aparece en las secuencias anteriores de las 10 notas de los 10 alumnos de un curso de 30, donde las notas eran 4, 5, 6, 6, 7, 8, 4, 7, 7 y 10, ¿sí? Fíjense que para calcular el promedio lo que hacen es multiplicar 2 por 4, porque el 4 aparece 2 veces, sumarle 1 por 5, porque 5 está 1, 2 por 6, 3 por 7, 1 por 8 y 1 por 10. ¿Por qué? Porque es la cantidad de veces que aparece cada una de esas notas. Una vez que vos sumás todo eso, lo dividís por 10 y nos da el promedio, ¿sí?, de esa muestra. En este caso es 6,4. Es un concepto que ya la mayoría lo ha trabajado, por lo tanto no tiene que ser dificultoso, ¿sí? Y esto surge a partir de nuestra tabla de distribución de frecuencia. ¿Sí? A partir de la tabla de distribución de frecuencia, nosotros podemos calcular ese promedio. Ahora ya cuando nos vamos a la mediana, ¿sí?, no hay que hacer ningún cálculo. ¿Por qué? Porque la mediana nos está hablando de cuál es el elemento que se encuentra a la mitad de nuestra muestra, siempre que esté ordenada de menor a mayor, ¿sí? Dice, la media es un valor que ocupa el lugar central de todos los valores cuando están ordenados de menor a mayor. Solo se pueden hallar para variables cuantitativas, por lo tanto no voy a tener una mediana si nuestras respuestas son los destinos de vacaciones.
como la costa atlántica, ¿sí? El río, las sierras, ¿está? Solo pasa con las variables cuantitativas. Si tenemos los siguientes datos, ¿sí? Nos da un ejemplo, si tenemos los siguientes datos, 1, 2 y 3, la mediana, como en este caso están ordenados de menor a mayor, ¿sí? La mediana entre 1, 2 y 3, ¿sí? Sería 2, porque es el dato que se encuentra en la mitad. ¿Está? El dato que está en la mitad de la muestra. En el ejemplo de las notas obtenidas por los 10 alumnos, ¿sí? Ordenándolos de menor a mayor, ya acá hay una diferencia. ¿Por qué? Porque la cantidad en la muestra es par. Cuando la cantidad en la muestra es impar, ¿sí? Como en el caso de 1, 2 y 3, ¿sí? Tengo 3 elementos, 3 respuestas diferentes, la mitad sale a la vista y en este caso es el 2, pero cuando yo tengo, ¿sí? Una cantidad de muestra que es par, ¿sí? Como la cantidad de datos de un número par, debemos tomar los datos centrales y sacar el promedio entre 6 y 7. ¿Por qué? Porque son los datos que se encuentran a la mitad. Tengo 4 de un lado y tengo 4 elementos del otro. No hay un dato que se encuentre en la mitad. Esa mitad se comparte entre el 6 y el 7. Por lo tanto, lo que me dice que para obtener la mediana tengo que hacer un cálculo, ¿sí? Sí, de sacar el promedio entre esos dos valores. Pero no hay que hacer un cálculo como para calcular el promedio en la parte anterior. Solamente si la muestra es una cantidad par. Lo mismo pasa si, por ejemplo, quiero saber, este es el ejemplo de lo que tardan los operarios en ir de su casa, ¿sí? A la empresa. Hay gente que tarda 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, 12 minutos. Bueno, ordenándolos de menor a mayor, ¿sí? Los datos que aparecen en la mitad de la muestra serían el 21 y el 24. Por lo tanto, hace un promedio de esos dos, lo suma y sería la mediana, es 22,5. Este dato no se encuentra, ¿sí? En nuestra muestra, pero sigue siendo la mediana, por más que no aparezca, es ese valor, ¿sí? Por más que no aparezca, el 6,5 es nuestra mediana. Y ya la moda, ahora sí, no hay que hacer ningún cálculo. ¿Por qué? Porque salta a la vista, y la moda la vamos a encontrar si nosotros hacemos la tabla de frecuencia, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta cuál es la moda. ¿Por qué? Porque es el dato, ¿sí? Que se registra más veces, el que tiene más frecuencia absoluta. En el ejemplo de las notas obtenidas por 10 alumnos, la moda es 7. ¿Sí? Si nos vamos a nuestra lista, fíjense que el 7 aparece 3 veces. ¿Sí? 3 veces aparece el 7, por lo tanto la moda en ese ejemplo es 3. En el siguiente ejemplo, 1, 3, 3, 5, 6, 6 y 9, tenemos dos modas, o sea que se llama bimodal, ¿sí? Serían el 3 y el 6, porque comparten la misma frecuencia absoluta. El 3 aparece 2 veces, ¿sí? Y el 6 aparece también 2 veces. Por lo tanto, esta muestra es bimodal. Vayamos a la primera actividad. ¿Sí? Dice, un alumno obtuvo las siguientes calificaciones. 9, 5, 8, 7, 4, 4, 6. Dice, calcular las medidas de tendencia central. ¿Cuáles eran las medidas de tendencia central? El promedio. Recuerden, X techito. ¿Sí? El promedio. ¿Y cómo se calculaba el promedio? Bueno, sumando todos los datos, en este caso el 9 aparece una vez, por lo tanto va una. Le voy a sumar el 4 que aparece 2 veces, por lo tanto es un 2 por 4. 2 por 4. Le voy a sumar el 5. Voy a sumar el 8. Y también voy a sumar el 6. Y me olvidé de alguno, el 7. ¿Cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. 2 por 4, ¿sí? Más 5 son 7, por lo tanto lo voy a dividir por 7. ¿Sí? Sumo la parte de arriba, o sea, mi numerador, que en este caso, la suma me va a dar
10, 21, 30, 43. ¿Sí? La suma de todos esos datos me da 43 y lo voy a dividir por 7. Bien, este va a ser un número racional, ¿sí? Periódico. 43 dividido 7 me da 6,1428, por lo tanto, como estamos hablando de notas, lo puedo dejar como 6,14. ¿Sí? Ya obtuve la primera medida de tendencia central. ¿Sí? Recuerden que él nos está pidiendo que calculen las medidas de tendencia central, por lo tanto yo tengo que calcular el promedio, tengo que calcular la mediana y tengo que calcular la moda. ¿Bien? La media aritmética o promedio ya la hice, ¿sí? Que me dio 6,14. Ahora, ¿cómo calculo la mediana? Bueno, dijimos ordenando los datos de menor a mayor, ¿sí? Y el dato que se encuentra en la mitad. Siempre que la muestra sea impar, nos da un solo dato. Si la muestra es par, tenemos que hacer el promedio entre los dos valores centrales. Bien, ordenemos esos datos de menor a mayor. Perdón, vamos a darle espacio. 4, 4, 5, porque aparece una vez. El 6, que aparece una vez. El 7 aparece una vez. El 8 aparece una vez. Y el 9 aparece una vez. Creo que no me olvidé de ninguno. 2, 4, 6, 7. Sería justamente el 6, porque tengo 3 datos por delante y 3 datos por detrás. Por lo tanto, nuestra mediana, ¿sí?, sería el 6. Por lo tanto, anoto me para simbolizar que es la mediana y solamente con poner que es 6 ya estaría respondiendo esta consigna. Ahora lo que me falta es la moda. Y si hablamos de moda, la vamos a simbolizar con la mo. Y la moda es el dato que más se repite. ¿Cuál es el dato que más se repite en esta muestra? Bien, hay uno solo que se repite y es el 4. Por lo tanto, nuestra moda, es 4, ¿sí? Y ya respondí a la consigna de obtener las 3 medidas, ¿sí?, de tendencia central. ¿Está? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para el segundo? Dice, las puntuaciones obtenidas por un grupo de alumnos en una prueba han sido las siguientes. Bueno, tenemos una lista de notas. En este caso tengo 2, 4, 5, 7, 10, 13, 16, 20 notas. ¿Cuál es la población analizada? Bueno, esto se lo dejo a ustedes, pero son las puntuaciones, ¿sí? Estos datos son las puntuaciones obtenidas por un grupo de alumnos en una prueba. ¿Sí? ¿Cuál es la muestra? ¿Cuál es la variable estadística? ¿De qué tipo es? ¿Sí? Construir una tabla de frecuencia y calcular la medida de tendencia central. A las preguntas que hace con respecto a la población, a la muestra, a la variable y al tipo de variable, se la voy a dejar para ustedes, pero voy a comenzar, ¿sí?, a explicar de qué manera vamos a realizar el cuadro. Bueno, recuerden, nos está pidiendo construir una tabla de frecuencia. Esa tabla de frecuencia tiene 4 columnas y vamos a ver, tenemos al 13, al 14, al 15, al 16, al 18, al 19, al 20 y al 22. En el total tenemos 8 datos, por lo tanto voy a insertar una tabla de 4 columnas, ¿sí?, teníamos 8 datos diferentes, más la fila del encabezado y la fila de los totales, hacen un total de 10 filas. Insertamos, ¿sí?, donde vamos a poner nuestra variable, que en este caso serían las notas. Ya le dije una parte de la respuesta. La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual. ¿Cuáles son las notas que aparecen? El 13, creo que no hay nada más bajo, me parece. El 13, el 14, el 15, el 16, el 18, el 19, 20 y 22.
La última es de los totales. ¿Sí? Bueno, esto, al que haya llegado a esta altura, ¿sí? Es porque ya está en condiciones de poder hacer, ¿sí?, la tabla de frecuencia de manera autónoma, ¿sí?, por su cuenta. ¿Sí? Así que bueno, nada, les dejo la primera parte, cada cual tendrá que completarla. Lo que sí quería hacer es una aclaración con respecto a esta. Voy a hacer, ¿sí?, para esta. No, ya que estoy... Disculpen, disculpen. La clase estaba planificada para otra cosa. Yo iba a comenzar con este y iba a pasar directamente al 4 para la puesta en común. Pero como pasé al 2 y ya lo tengo armado, vamos a hacer esta y vamos a tratar de calcular la medida de tendencia central a partir de una tabla. Porque en el ejercicio 1 no lo calculamos a partir de la tabla, ¿sí? Y la tabla no es de mucha ayuda para encontrar esas medidas de tendencia central. Así que las voy a hacer porque pretendía que alguien me acompañara, pero hoy estoy solo. Así que tengo que el 13 sale 3 veces. Después tengo que el 14 aparece una vez. Que el 15 aparece 2, 3, 4, 5 veces. Perdón. El 15 aparece 5 veces. El 16, 1, 2, 3. El 18 aparece 2, 3 veces. El 19 lo tenemos una vez. El 20 lo tengo 2 veces. Y el 22 lo tengo una. Por lo tanto, tengo 3 más 1, 4, más 5 son 9, más 3, 12, más 3, 15, 16, 17, 18, 19. Así que hay un dato que me olvidé. El 19, a ver, vamos a controlar de vuelta. 13. El 13 tengo 1, 2, 3 para el 13. El 14. El 14 aparece una vez para el 14. El 15 tengo 1, 2, 3, 4, 5 para el 15. Para el 16 tengo 1, 2, 3, 4. Y ahí apareció el dato que me faltaba. Si quizás ustedes ya se dieron cuenta, yo recién me acabo de dar cuenta que me había comido un 16. Así que ahora sí, sumamos y me da un total de 20. Por lo tanto, esto está bien. 3 dividido 20, 0,15. 1 dividido 20 es 0,05. 5 es 0,25. 4 es 0,2. 0,15. 0,05. 0,1 y 0,05. Bien, tengo 5, 10, 15, 20, 25, 30. 3, 4, 6, 8, 9, 10. Esto me da 1, por lo tanto, los cálculos están bien. Ahora, para pasar a la frecuencia porcentual, debo multiplicar la frecuencia relativa por 100 y obtenemos que el 13 representa un 15% de la muestra, el 14 representa un 5%, el 15 representa un 25%, un 20% para el 16, un 15%, un 5%, un 10% y un 5% para el 22. Si no me equivoco, 5, 20, 20, 45, 65, 70 más 30 que tengo por acá, esto me da 100%, por lo tanto la tabla está. Ahora, en calcular las medidas de tendencia central. Por lo tanto, si queremos calcular las medidas de tendencia central, lo que vamos a hacer es comenzar con el promedio. Bueno, en este caso, entonces, para calcular la media aritmética o promedio, lo que debo hacer es multiplicar a cada una de las variables por su frecuencia. En este caso sería, voy a poner 13 por 3, le voy a sumar 14 por 1,
más 15 por 5, más... Y bueno, así voy a ir sumando una por una. Más 15 por 1, 16 por 4, más 18 por 3, más 19 por 1, más 20 por 2, más 22 por 1. Bueno, una vez que hago la suma, ¿sí? La sumatoria de todas las multiplicaciones entre la variable y su frecuencia, debo dividirlo por el total de individuos, que en este caso son 20. Ahora sí, una vez que resuelvo la sumatoria en el numerador, y eso me da, bueno, al llegar a la suma de 327, ¿sí? Hay que dividirla por 20. Y eso nos da 16,35 de promedio. ¿Bien? Ahora lo que necesitamos es calcular la mediana. La mediana se obtiene ordenando de menor a mayor los datos. En este caso, tengo 20 datos. Los voy a ordenar de menor a mayor. Sería 13, 13, 13, 14 aparece una vez, 15, 1, 15, 2, 15, 3, 15, 4, 15, 5, 16, 16, 16, 16 4 veces, 18, 18, 18 3 veces, 19 aparece una, 20 aparece 2, y 22 aparece una. Por lo tanto, tengo en orden los 20 datos. 3, 6, 9, 3, 6, 9. Ahora, como me ha quedado, ¿sí?, una distribución par, por lo tanto, tengo que seleccionar los dos elementos que se encuentran a la mitad de mi muestra, ¿sí?, que en este caso sería 16 y 16, por lo tanto puedo afirmar que la muestra, perdón, que la mediana es 16. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no necesito sacar el promedio entre estos dos. Porque ya está, como es 16, 16, 16 más 16 me da 32, la mitad es 16. ¿Sí? Al ser el mismo, puedo afirmar que es 16. Y ahora me queda calcular cuál es la moda. Y la moda es el dato que más frecuencia tiene, que en este caso sería, ¿sí? Vamos a ponerlo con amarillo. No, pero yo quiero todo en este caso. Hola, gatito. Gatito. ¿Ahora no estás enojado? Estoy en clase, gatito. Bien, quería hacer eso. Bueno, como les decía, en este caso nuestra moda es el 15. ¿Por qué? Porque el 15 es el que más frecuencia tiene. ¿Está? Y bueno, ya para esto sería cuál es la población analizada, cuál es la muestra, cuál es la variable, eso que daba cuenta de ustedes de qué tipo es. ¿Sí? Yo lo que hice fue construir la tabla de frecuencia y cómo llegar a calcular, ¿sí?, a partir de la tabla de frecuencia, nuestras medidas de tendencia central. Bueno, gente amiga, esto ha sido todo por hoy. Sí, espero que les sirva. ¿Sí? Aquellos que se encuentran a esta altura es porque están en condiciones de aprobar. Así que nada, espero que lo resuelvan y lo entreguen rápido. Saludos.